Y bien, entonces nos quedamos con ese estado de cosas, digamos, en donde ha asumido el gobierno de Menem, un gobierno de signo peronista, y comenzó con un programa económico que no vamos a ver en detalle, pero que básicamente es un continuador de lo que venía pasando desde la dictadura en adelante, que es un desarmado del Estado en tanto estado de bienestar y un desarmado de la actividad productiva nacional que se consideraba ineficiente. Lo cual derivó en algunos problemas. El más evidente y el más acuciante de todos para el mundo del trabajo tenía que ver con el desempleo. Nos encontramos en ese esquema con una CGT que después de haber combatido fuertemente a Alfonsín de la mano de Gualdini, con los 12 paros generales famosos, y de un conflicto con Alfonsín que culpaba a esa CGT de haber sido cómplice de la dictadura, nos encontramos con una CGT que con el gobierno de Menem, al ser ambas de signo político peronista, tiene un alto nivel de alianza o complicidad, cada uno en función de su visión ideológica le dirá de la manera que crea conveniente. Pero lo cierto es que esa CGT armó un nivel de alianza tal en donde muchos de los despidos y desempleos de empresas privadas, pero también de las del Estado que se comienzan a privatizar, están arreglados entre el gobierno o las empresas y la cúpula de la CGT. Con lo cual es un momento en donde varios sindicatos, entre ellos UPCN, la UOM, Luz y Fuerza, varios en ese sentido, sobre todo los más ligados a las empresas del Estado que se comienzan a privatizar, o a los sectores del Estado, UPCN por ejemplo. UPCN, por si no lo saben, es el sindicato de la CGT de los trabajadores del Estado. En donde esos sindicatos se sientan en la mesa de negociación a negociar los despidos que correspondan. El caso más emblemático en ese sentido, como dije, está ligado a las privatizadas. Cuando se privatizaba una empresa del Estado, en general la empresa privada que pasaba a hacerse cargo necesitaba o consideraba necesario llevar adelante un cesanteo de personal masivo antes de ingresar, justamente porque estaba este discurso de la empresa del Estado es ineficiente, porque contrata un montón de gente por cuestiones políticas que nada tienen que ver con la economía de la empresa. Entonces, desde esa visión, el empresario privado que adquiere una empresa que antes era del Estado, lo primero que hace es despedir un montón de gente. Esa gente despedida se arreglaba con las cúpulas sindicales, justamente para evitar los conflictos sociales. Entonces los sindicatos en este escenario, los sindicatos de la CGT al menos, empiezan a funcionar más como contenedores del reclamo social, o sea, como instituciones que evitan ese reclamo social, que como vehículos para que los trabajadores consigan mejores reivindicaciones. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Veo gestos de sí. En ese escenario, un conjunto que también lo hablamos la vez pasada, un conjunto de sindicatos, centralmente de cuello blanco, digamos, trabajadores más bien calificados, se separan de la CGT, arman otra confederación, la CTA, la Central de Trabajadores Argentina, y modifican fuertemente el modelo sindical. Digamos, en esa central el modelo sindical es claramente otro. En principio, la primera gran modificación tiene que ver con la elección de los cargos directivos de la central. Nosotros lo habíamos hablado, pero lo repito. En vez de elegirse por el colegio de sindicatos, se elige por el voto directo de los afiliados. Y además la siguiente gran novedad es la posibilidad de afiliar directamente a la central, sin necesidad de pasar por un sindicato, lo cual abría la puerta para que se afilien a la central gente que no trabajaba en ninguno de los sindicatos afiliados a la central, gente de a pie,
sea que estaban trabajando en algún sindicato afiliado a la CGT, y entonces podían afiliarse a la CTA no como miembros de un sindicato, sino como personas particulares, o sea que estén desempleados, y entonces se podían afiliar directamente. Como dijimos la clase pasada, el mayor cuestionamiento de la CTA a la CGT, que se expresa en este modelo sindical, tenía que ver con la burocratización de sus cuadros dirigentes, diciendo, la CGT puede hacer, digamos, el discurso de la CTA claramente era que la CGT era cómplice del gobierno de Menem, no aliada, cómplice, en el marco de lo que ellos consideraban un plan criminal contra los trabajadores. Entonces, en ese sentido, el mayor cuestionamiento de la CTA a la CGT era que la CGT podía hacer lo que estaba haciendo porque en realidad no había una real democracia interna. Los trabajadores no tenían en realidad control alguno sobre quiénes eran los dirigentes. La mayor denuncia sobre eso, o sea, el síntoma que más claramente denuncia a la CTA y que se sostiene al día de hoy, que irónicamente también se sostiene en la CTA al día de hoy, es el gran tiempo que ocupan los dirigentes como secretarios generales de los sindicatos. Digamos, si uno está interesado en el tema y más o menos quiere saber quiénes son los secretarios generales de cada sindicato, realmente no necesita mucha memoria. Basta con acordarse quiénes eran hace 10 años o hace 20 años y son los mismos hoy. Esto ustedes calculo que lo saben, o sea, son en general siempre los mismos. En la UOM está Caló, en la UOCRA está Martínez, en Camioneros está Moyano, y así sucesivamente. Ese no recambio de dirigentes era lo que acusaba la CTA. Tiempo después, hoy, irónicamente, la CTA le pasa exactamente lo mismo. Pero ese es otro tema. Frente a este problema empiezan a pasar más cosas. Digamos, no es la CTA el único cuestionamiento que le aparece a la CGT. Por un lado, a partir del año 92, pero que se arma en el año 94 con mucha más fuerza, empiezan a aparecer hacia adentro de la CGT, o sea, no rompiendo con la CGT, un conjunto de sindicatos que plantean que es necesario una lucha frontal contra el modelo neoliberal del gobierno de Menem, ¿sí? Que también empieza a denunciar la complicidad de la cúpula de la CGT con el gobierno de Menem, y empiezan a plantear la necesidad de llevar adelante medidas de resistencia frente a estos problemas. Hay algunas figuras muy visibles que hoy siguen en política, entre ellas Alicia Castro, el sindicato El Esmata, y centralmente quien dirigía eso era el sindicato de camioneros con Hugo Moyano al frente. Un Hugo Moyano que llevaba ya bastante tiempo al frente de camioneros, pero que no había tenido grandes niveles de protagonismo hasta este momento. Lo irónico en este asunto, y en general pasa, es camioneros, y Moyano en particular, habían sido grandes beneficiados del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que llevó adelante tanto la dictadura primero y después Menem reforzó fue el cierre de ferrocarriles. ¿Ustedes esto lo vieron en la historia, el mapa de los ferrocarriles en el 75 y el mapa de los ferrocarriles en el 90? No, todavía no. No. Bien, baste decir en ese sentido que uno en el 75, 74, 73 podía ir desde Buenos Aires a, no digo cualquier lugar de la Argentina, pero bastante lejos en tren. Hay un tren a Bariloche, un tren a Jujuy, un tren al Cuyo. Había un tendido ferroviario amplísimo en la Argentina. La dictadura empieza a cerrar algunos ramales, finalmente el menemismo cierra una enorme cantidad. De hecho, el ministro de Transporte, frente a los paros, o a los pequeños paros que estaban llevando adelante los trabajadores de ferrocarriles producto de los cierres, que obviamente el cierre viene con despido de personal,
la frase que había dicho y que pasó a la historia fue ramal que para, ramal que cierra, demostrando que no había ninguna intención en el gobierno de mantener los ramales de trenes abiertos. El resultado es el mapa ferroviario que tenemos hoy, donde básicamente el ferrocarril conecta a la ciudad de Buenos Aires con su área metropolitana y con algunas ciudades del interior. O sea, nosotros hoy tenemos los trenes más importantes, el Mitre, el Roca, el Sarmiento, que terminan casi todos en el tercer corredor del conurbano. Ustedes están cerca del Mitre, que termina en Tigre, en José León Suárez. El del oeste termina en Moreno, el Belgrano Sur termina acá cerquita en González Catán, y el Roca la mayoría termina en el segundo cordón, salvando el que llega a Mar del Plata. Pero llega a Mar del Plata, punto. Y hay uno desde acá, desde el Mitre, que llega a Tucumán. Pero esto es todo. Entonces, esa pérdida de los trenes, que no solamente, acá siempre hay que recordar que los trenes, si bien transportan pasajeros, también transportan mercadería. ¿Sí? Entonces, esa pérdida de los trenes como transporte de mercadería, si yo vivo en Palpalá, Jujuy, y tengo que enviar mercadería a Buenos Aires, si no tengo el tren, ¿cómo la envío? ¿Un camión? No. Tengo que pagar un camión. Con lo cual, en realidad, durante los primeros años del menemismo, y los siguientes también, el sindicato de camioneros creció un montón, producto del entramado productivo, digamos. Aparecieron muchísimas más requerimientos de camiones, de transporte y de carga, y etcétera, y eso redundó en más afiliados al sindicato de camioneros, más cuotas sindicales al sindicato de camioneros, y por ende un sindicato de camioneros que pasa a ser uno de los más grandes del país. Cuando si uno agarra la foto en el 75, el sindicato de camioneros es un sindicato que básicamente se encargaba de recoger basura y de algún transporte de caudal, pero no mucho más. El transporte de mercaderías en el país se hacía básicamente en tren. Los camiones eran aledaños, adyacentes. Normalmente lo que hacían era llevar la mercadería desde el pueblito hasta la estación de tren, nada más. Con lo cual Moyano se convierte en este periodo en el gran representante sindical. Si bien no es secretario general de la CGT, eso va a llegar recién en el 2003, 2005, empieza a convertirse en una cara visible del sindicalismo combativo, digámosle, de un sindicalismo hacia adentro de la CGT, que a diferencia de la CTA, no cuestiona el modelo sindical, o sea, Moyano en ningún momento cuestiona el modelo sindical de la CGT, se reconoce siempre adentro de la CGT, pero arma una línea interna adentro de la central, que es el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Y empieza a llevar adelante una cantidad de manifestaciones y de protestas en contra del gobierno menemista. La particularidad que aparece, sobre todo a mediados del 90, cosa por el estilo, es que empieza a haber representantes sindicales que dan el salto. Pensemos que ya estamos hablando de 10 años de democracia, no es mucho, todavía hay riesgos de que, o sea, aparece en el imaginario de las clases dirigentes el riesgo a la dictadura militar, pero ya empiezan a darse dinámicas novedosas. Una de esas dinámicas novedosas es que varios dirigentes sindicales pegan el salto, digámosle, a la política. Entonces empiezan a aparecer, sobre todo en la Cámara de Diputados, dirigentes sindicales electos diputados. Entre ellos, la más conocida de todas, por eso lo traigo a colación, aunque ustedes no la deben conocer, era Alicia Castro. ¿Les suena Alicia Castro? No, a mí no. Preguntaba porque hace poco salió en los diarios porque era la embajadora de Rusia que renunció frente al voto en la OEA, en la ONU, no, en la OEA de Argentina. No importa, Alicia Castro era una sindicalista de aeronavegantes, o sea, era azafata, ingresa en la política y se convierte en una voz muy contestataria, sobre todo en el Congreso. Tiene una
una imagen, un momento muy icónico de su participación política, que pensé que por eso por ahí la conocían, que es un momento en donde ella está dando un discurso en el Congreso, acusando al gobierno de vender el país, y entonces saca una bandera de Estados Unidos, la lleva al atril del Congreso, a donde está la presidencia del Congreso, y le dice que por qué no decimos las cosas como son, y cuelga esta bandera en vez de la Argentina en el Congreso. O sea, un nivel de belicosidad altísimo. Que era parte, Alicia Castro, del MTA, digamos, era la parte política, como ya no funcionaba como la pata sindical, y Alicia Castro como la pata política. Más allá de eso, digamos, a la CGT, entonces lo que nosotros tenemos es, le surgen dos cuestionamientos muy fuertes en el mundo sindical. Uno que le cuestiona el modelo sindical, que es la CTA, y otro que le cuestiona su actitud sin cuestionar el modelo sindical, como es el MTA. Pero más allá de eso, lo que empieza a pasar durante el menemismo es un crecimiento gradual y sostenido del desempleo. Todo este proceso de cierre de fábricas, de privatización de fábricas estatales, etcétera, 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 lleva a un crecimiento amplísimo del desempleo. A tal punto de que empieza a convertirse el desocupado en un actor social. Nunca había sido en Argentina un actor social el desocupado. Lo cual no quiere decir que no haya habido desocupados. Claramente había. Pasa que en economía se considera que mientras haya entre un 2 y un 5% de desempleo, es el desempleo estacional. No hay desempleo realmente. Es la gente que le está costando conseguir trabajo y punto. Durante el menemismo ese porcentaje se amplió muchísimo y comenzó a haber gente que durante mucho tiempo no tenía empleo. En el año 1996, se da un evento que va a instaurar una nueva modalidad de protesta y que va a ser una gran protagonista del final de los 90 y principio de los 2000. Algunos dirán para bien, otros dirán para mal. ¿Qué pasa en el año 96? Un conflicto chiquito, si se quiere, porque a nivel nacional es chiquito, en relación a la ubicación o no ubicación de una empresa en un petrolífera de gas, en realidad, va de fertilizante, en un pueblito del sur, desencadena una enorme pueblada, en donde ese pueblito del sur, los habitantes de ese pueblito del sur toman literalmente un yacimiento de gas en donde trabajaba. No sé si le sonará o no le sonará. Ese pueblito, esos dos pueblitos en realidad en donde pasó eso, eran Cutralcó y Plaza Winkul. ¿Te suena? ¿Sí? ¿Cuál fue la gran novedad de esto? No solamente la masividad de la protesta y el tiempo que duró la protesta, porque duró cerca de 15 días, cosa por el estilo, sino, y acá viene la gran novedad, que cortaron la ruta nacional. La cosa, digamos, la protesta que era chica, tomó escala nacional y fue avanzando en radicalidad justamente cuando se corta la ruta nacional. ¿Por qué? Porque ese yacimiento obviamente tenía gas y petróleo que había que sacar del yacimiento para llevárselo a Buenos Aires y hacer todo lo que hay que hacer con el petróleo y el gas. Como cortaron la ruta y no dejaban pasar los camiones, esto se complicó, porque entonces gente que no tenía una afiliación sindical, que no podía hacer huelga, digamos, no podía hacer paro, porque no eran trabajadores de ese yacimiento, o por lo menos no todos eran trabajadores de ese yacimiento, consiguieron frenar el movimiento económico de ese yacimiento cortando la ruta, sin hacer una huelga. ¿Sí? Esta es una gran novedad, porque normalmente la huelga, el paro, son herramientas de fuerza de los sindicatos que justamente funcionan porque uno corta la actividad económica. Y eso al patrón o al Estado o al empresario, a quien sea que uno le esté reclamando, obviamente le preocupa. Si un empresario tiene una fábrica de calzado y hay una huelga y de golpe durante 1, 2, 3 o 4 días no puedo producir calzado, me preocupa. Esto es plata que estoy perdiendo.
En este escenario no podían hacer eso porque no eran trabajadores del yacimiento. Pero aparece el corte de ruta como una metodología novedosa de protesta. Fueron manifestaciones muy masivas, fueron dos, una en el 96, otra en el 97. La del 96 se resolvió exitosamente para quienes estaban manifestando. Se llegó a un compromiso, a un acuerdo, se le forzó la mano al gobernador, se reunieron con el gobernador, digamos. La del 97, en cambio, no. La del 97 no terminó exitosamente para quienes reclamaban, es más, terminó con una gran represión por parte de Gendarmería que dio de saldo un muerto, una muerta en realidad, Teresa Rodríguez, docente del Estado y que estaba en la marcha y la mataron de un tiro, básicamente. ¿Por qué es importante? Porque siempre hablamos de Cutralcó, siempre se habla de Cutralcó en esta etapa, porque Cutralcó termina pasando a la historia como el primer piquete. ¿Sí? Y ya los piquetes sí debe ser algo que más o menos ubican. A partir de Cutralcó se empiezan a formar una cantidad de organizaciones y de reclamos basados en la metodología del piquete. Cutralcó es pueblito del sur, de Neuquén, si no me falla la memoria. Sin embargo, la metodología se empieza a aplicar con mucha fuerza en el conurbano bonaerense, con mucha fuerza. Y es la metodología que empiezan a usar este sector social que comienza a aparecer, que son los desocupados. Al reclamo de trabajo, al reclamo por mejores condiciones, al reclamo básicamente de trabajo, digamos, se comienza a expresar a través de esta metodología, a través del piquete, el corte de ruta. Y empiezan a surgir las primeras organizaciones piqueteras. ¿Sí? Básicamente, en este caso, son organizaciones bastante dispersas entre sí, muy locales en general, que con el correr del tiempo empiezan a hacerse más grandes, a tejer lazos entre sí, y muchas, y este no es un dato menor, muchas comienzan a afiliarse a la CTA para empezar a tener algún tipo de filiación institucional. ¿Sí? Con este mecanismo que la CTA había aplicado de poder afiliarse directamente, organizaciones como el Frente de Tierra y Vivienda, la Tupac Amaru, algunas partes del movimiento de trabajadores desocupados, comienzan a afiliarse a la CTA, y la CTA, sin quererlo de alguna manera, pasa a convertirse en una especie de paraguas institucional para todas estas agrupaciones. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Bruno, una pregunta que no entendí muy bien. ¿Viste todo, o sea, lo de los piquetes y todo eso? ¿Qué objetivo tenían? Tipo, ¿qué era lo que buscaban? En el caso concreto de Cutralcó, buscaban garantizar trabajo. Yo después les voy a pasar un documental de visión optativa, o sea, se lo pueden ver o no, Sí. pero que justamente rastrea todo el primer piquete, el del 96, que era lo que estaba pasando. En pocas palabras, se terminaba un yacimiento de gas, lo iban a cerrar, y se esperaba que se instale una planta de fertilizantes que hubiera dado trabajo a esa población que perdía el trabajo producto de la ida del yacimiento de gas. Como eso no sucedió, le pidieron al gobernador, primero al intendente y después al gobernador, respuestas en función del otorgamiento de trabajo. En el caso de Cutralcó y de Plaza Winkle, Neuquén, el gobernador y el Estado provincial eran quienes, digamos, estamos hablando de empresas que están ligadas al gas, a los yacimientos gasíferos, con lo cual el Estado tiene muchísimo que ver en quién viene y quién no viene. De hecho, era el Estado quien había permitido que el yacimiento de gas se vaya y quien estaba negociando para que llegue la empresa de fertilizantes. Tiempo después, cuando eso se pasa al conurbano bonaerense,
son un conjunto de reclamos ligados al trabajo o a la asistencia social. En realidad, originalmente son un conjunto de reclamos ligados al trabajo, a que el Estado garantice trabajo. Después, con el tiempo, en la medida en que esto se extiende y el Estado, sobre todo a partir del 2000, empieza a dar asistencia social, muchas veces esas marchas terminan siendo en función de conseguir aumentos de esa asistencia social, tanto sea más cantidad como aumento del monto. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Gracias. Aparece el reclamo al Estado con fuerza, justamente porque no hay un privado a quien reclamarle, porque al no estar en una fábrica, ni en una empresa, ni en un puesto de trabajo, se le reclama al Estado por la situación económica en general que no permite tener trabajo. Es difícil reclamarle a una empresa a la que uno no pertenece que lo tome, es rarísimo, nadie lo haría. Lo cierto es que ahí aparecen personajes que en ese momento eran muy importantes y que hoy uno los tiene más asociados a la marginalidad de la política, si se quiere, y a veces uno piensa, para mí estas cosas está bueno saberlas y tenerlas en cuenta, porque a veces uno piensa qué hace este personaje en la política nacional si no tiene nada que ver. Y en realidad lo que pasa es que no solo en la dirigencia, sino también en algunas porciones de la población más grandes, digamos, pesan historias, momentos para seguir reivindicando personas que quizás en la dinámica política de hoy en realidad hacen más ruido que otra cosa. Justamente líderes de estos piquetes eran, por ejemplo, Luis Delía, que hoy queda como ese personaje traído de otro lugar de la política, siempre polémico, pero su activo político lo construyó durante este periodo porque era quien lideraba los piquetes en La Matanza, digamos, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires y el distrito con más piquetes en ese sentido. Estas organizaciones que empiezan ya a llamarse piqueteras, digamos, se las empieza a conocer como organizaciones piqueteras. Las organizaciones se autodenominan de trabajadores desocupados, no piqueteras, pero no importa. Empiezan a aglutinarse cada vez con más, digamos, empiezan a aglutinarse más, hasta que nos encontramos en un año 98, 99, es difícil rastrear la historia del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina, porque al no ser una institución formal, no tiene un montón de papeles y es más en torno a la historia oral, a los medios, y los medios tampoco los trataban con mucha seriedad. Pero más o menos rondando el 98, 99, nosotros lo que nos encontramos ya es un movimiento de trabajadores desocupados, el MTD, que es un movimiento no homogéneo, no es una central sindical, no tiene la homogeneidad de una central sindical, que aglutina a, si no todos, la enorme mayoría de las organizaciones de trabajadores desocupados, que empieza a tener una vida propia, reclamos propios, dirigentes propios, y empieza a cuestionar ya no solo el modelo sindical de la CGT, sino el modelo sindical en general. A pesar de que están enmarcados en la CTA, cuestionan también el modelo sindical de la CTA, cómo se mueven los piquetes, digamos, se mueven en función de asambleas. Esta es la gran novedad que imprimen, digamos, o la gran crítica que tienen. Es difícil encontrar, a veces los dirigentes del MTD resultan confusos, porque en realidad el MTD se mueve en función de asambleas, se juntan todos los miembros del MTD de un determinado lugar en una gran asamblea y ahí se discute cuáles son las medidas de fuerza, qué van a hacer, si son medidas de fuerza o si son otras cosas. Se está acabando el tiempo, así que lo voy a cerrar acá. Simplemente anticipo que empiezan a aparecer adentro de estos movimientos de trabajadores desocupados una cantidad de experiencias, no solo ligadas a las acciones de fuerza, sino también a la educación, al trabajo, a la producción,
que empiezan a ser muy novedosas, y que de hecho hoy tenemos un montón de ellas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Pero bueno, no, por ahora lo dejamos acá en función de, en resumen, lo que nosotros nos encontramos a finales de los 90, mediados finales de los 90, es una cúpula de la CGT clásica, digamos, que está aliada al gobierno, al menemismo, y cuestionamientos que le empiezan a surgir hacia adentro de la CGT, básicamente el MTA, que cuestiona a los dirigentes pero no cuestiona el modelo sindical. Empieza a surgir un cuestionamiento por fuera de la CGT, otra central sindical, la CTA, que cuestiona el modelo sindical de la CGT, y aparece una nueva representación sectorial de este actor que son los trabajadores desocupados, que se enmarca en la CTA, pero no, digamos, usa la CTA de paraguas institucional, pero en realidad empieza a tener una representación propia de un sector social, de los trabajadores desocupados. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, Entonces, sí.